Estamos aquí con el doctor Jorge Aicart. Doctor, primero, gracias por el placer de compartir sus conocimientos conmigo. Primero, cuénteme de forma así muy breve, ¿quién es usted? ¿Quién es Jorge Aicart? ¿Y cómo nació su amor por la historia? Bueno, vea, yo me llamo Jorge Octavio Aicart Tutibén. Yo nací en Guayaquil el 14 de mayo de 1946 en las calles Malecón y Roja, en una casa donde funcionaba una especie de clínica pequeña de la obstetriz doña Carmen Mora Tábara. Yo nací a las 9 de la mañana. Entonces mi mamá dice, la primera novedad que te dieron fue viendo el río Guaya, ¿no? Entonces, de ahí, las primeras experiencias que yo tengo. ¿En qué año fue su nacimiento? El 46, 1946. ¿Qué día y qué mes? 14 de mayo de 1946, Ya. a las 9 de la mañana. Entonces la atendió a mi mamá, la señorita obstetriz, doña Carmen Mora Tábara. Entonces que ella era del grupo que se incorporaron de obstetrices en 1898 en el gobierno del general don Eloy Alfaro, ¿no? Entonces... ¿Del 24 me dijo? Sí, del 24 al 26. Del 24 del 22 de este. Martín, yo tengo que firmar algo. Si va a consultar, sí. Bueno. Es mujer, aquí no Ok. es necio. Ya, sigamos. Sigamos. Entonces, Su amor por la historia, ¿cómo nace su amor por la historia? bueno, entonces yo realmente mis primeras experiencias, mis primeros recuerdos vienen porque nosotros vivíamos en una hacienda de propiedad de la familia paterna que se llamaba El Porvenir en Estín, en la cuenca baja del Guayas. Entonces, con una aclaración necesaria, que eso ya era, como quien dice, ya la familia estaba con urgencias económicas. Entonces eso era pues ya como quien dice un recuerdo que quedaba eso, ¿no? Porque ya pues como quien dice usted cuando va a la fiesta y va al baldeo, entonces ya está viendo que la gente se va. Entonces yo... O sea, que no vaya a pensar quien vea esto, que usted es una persona de una familia pudiente por el apellido de Aicart. Exacto. Ya. O sea, mi abuelo sí fue un comerciante español que vino muy pobre e hizo una fortuna bastante grande, pero que no hubo la suerte pues, de que sus descendientes sigan su línea. Entonces de ahí se aplica aquella máxima que dice pues ¿cómo es? De nieto, abuelo rico, hijo gastador y nieto pobre. Entonces a nosotros nos tocó eso. Pero sea lo que sea, ya en decadencia, en muchas circunstancias nos favorecía ser el hijo y el nieto del dueño, ¿no? En muchas cosas. En otras ya no, pues se veían unas cosas a veces hasta increíbles, ¿no? En las cuestiones económicas, etc. Entonces de ahí pues empezó mi curiosidad. Y realmente pues fue el primer encuentro con la historia, fue porque yo siempre escuchaba a los antiguos trabajadores que ya eran pues ya bien mayores contar historias, ¿no? Entonces me gustaba a mí y yo les preguntaba a ellos. Entonces me contaron la leyenda de Dionisio García, la leyenda de la vela, bueno, y tantas cosas. Entonces lo que favorece digamos mi estadía ahí es que nosotros vivimos, aunque no lo quiera creer la gente, esta fue quizás la última parte que vivió aislada prácticamente del resto del país.
¿Esta parte a qué se refiere? O sea, la zona nuestra. O sea, era lo que don Teodoro Wolff en su geografía de 1892 la clasifica, por ejemplo, el viaje que él hace en el Río Grande, Babahoyo. Entonces, al llegar a San Borondón, entonces vira a la derecha. Y a la izquierda, entonces él dice, entra el río de las Avispas y la zona de la sabana. Entonces, la sabana ya en el mes de noviembre, eso se anegaba, se llenaba de agua. Entonces, poca agricultura se podía hacer. Entonces, eso era bueno para la crianza de ganado. Entonces, yo de niño y de adolescente que yo estuve, yo no conocía lo que era una mata de cacao y esas cosas. Porque no, porque el agua se lo comía. Entonces, al escuchar yo todas estas historias, entonces yo escuchaba pues la historia de la familia Letamendi, ¿no? Que habían sido los primitivos propietarios de ahí, del padre, que el padre Juan Bautista Aguirre, que por eso le pusieron a los tintos de la parroquia Juan Bautista Aguirre, que todos esos Aguirre, esa zona descendían de él, que el padre Aguirre pues, era un poco tunante, pues eran leyendas, ¿no? Que sí. Bueno, entonces yo era muy preguntón. Entonces, pues, yo me acuerdo que había un reloj igual tan viejo, ¿no? Y yo le preguntaba pues a mis tías, ¿no? Esto se compró en tal año, pero ya veía, era una cuestión ya muy... Su curiosidad natural. natural. Entonces había una campana que decía 1898, y esas cosas que nadie... ¿no? Y de ahí yo le preguntaba a la señora, ¿y usted es de Fulana? O sea que son parientes de acá, pues entonces yo se está peleando. Y de ahí cuando ya mis primeras letras me mandaron al frente de la cita Colombia Romero Rosado, que ella era profesora, entonces ellos eran dueños de la hacienda, de la hacienda como Corazón de Jesús, bueno, al frente. Entonces esta señorita era soltera y ella era profesora. Entonces nos ponían ahí pues, para que aprendamos a leer, escribir. Y ella tenía encima de un aparador un carro de madera verde. Dice, entonces el que ya sabe la lección, yo le doy el carro. Entonces yo por esa inquietud, esa cosa. Entonces, y también yo le escuchaba a ella muchas historias, ¿no? De historias. Y de ahí, pues, ya cuando nos veníamos a Guayaquil, me gustaba preguntarle al capitán. El capitán de la embarcación. Claro, Una canoa sencilla era lo que no, lancha. Lancha. Ya había en lancha. Cuando yo ya no alcancé ni motonave ni vapores. Entonces yo alcancé lancha de 3 toldillas, de 2 toldillas y de 1 toldilla. O sea, de 1 toldilla es la lancha y digamos, la toldilla. De 2 toldillas es la lancha, la toldilla y la caseta del piloto. Y de 3 toldillas era la caseta, el piloto, los pasajeros y la maquinaria. ¿Ya? Entonces, ya cuando yo... a mí me enseñaba las letras en casa el profesor don Jorge Ceballos Zambrano. En casa, usted le enseñaron en su casa. Sí, entonces este era un gran profesor manaví, normalista, así, educador. Entonces yo de él también escuchaba muchas historias, ¿no? Porque la familia de él, yo le hablo del año 52, 53, 54. Entonces ya cuando yo ingreso ya al 3er grado al ciclo educativo Tarque en 1955, entonces compro yo mi primer libro de historia. ¿Usted se lo compró? Claro, a un amigo, pero un libro de historia de segunda mano. A ver, en el 55. Sí.
O sea, usted tenía 9 años. 8 o 9 años. A los 9 años, usted de su bolsillo se compró un libro de historia. Sí, y poco a poco, porque mi amigo era de esos vagos que vendían. Y a mí me apasionaba eso. Increíble, pero un niño no se compraría juguete, caramelo. No, yo era muy comprador de caramelo, de juguetes, de soldado de plomo, pero ya cuando veía eso, entonces ya es un sacrificio. Y eso dice mucho ya, doctor. Entonces, y después teníamos las puñetizas porque no le podían pagar. Entonces se lo pagué como en 6 meses. Ya. Y ya de ahí, pues ya, por ejemplo, me gustaba mucho escuchar a mis maestros. Entonces, y también yo, cuando se habla de los profesores, yo digo, tenemos que rescatar, digamos, a esos profesores rurales que yo los alcancé, ¿no? Entonces, que casi tenían unos conocimientos elementales, pero ellos podían ir a un desmonte, ¿sí? Pero tenían la vocación de enseñar a leer y escribir. Entonces ponían su escuelita y se les pagaba cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, a ellos hay que rescatarlos, hay que relevarlos. Y despectivamente se les decía, cuando ya llegaba el profesor, que era el normalista, por regla general de la sierra, entonces ya lo barajaban al profesor Capiro. Entonces le decían, pues, el maestro Quiñones. Porque también había un moreno, Pío Quiñones, que también enseñaba. ¿Ves? Sí, entonces siempre he dicho, tenemos que acordarnos de esta gente, ¿no? Que no era que era divina pomada, pero enseñaron a leer, a escribir, a deletrear el abecedario. Entonces yo le digo, pues esto no podemos olvidar, ¿no? Porque prácticamente era un sacrificio de ellos, ¿no? Bueno, entonces ya y con ese libro y con todas esas conversaciones fue pues como un amor a primera vista. Porque el libro desde la escuela a mí me llamaban mis compañeros. ¿Lo llamaban para qué? Cuando había algún problema pues de historia, entonces y se saca la cara. ¡Wow! Y yo tuve pues por ejemplo profesores en la escuela, don Eloy que se vaya. Entonces pues él fue un gran preceptor, don Carlos Estarellas. Entonces ellos contaban, pues don Eloy que se vaya, comencemos que era hijaba del Melán Eloy Alfaro. ¿No? Entonces él venía de familias liberales, manavitas, que sufrieron, pues, digamos, la persecución de los gobiernos liberales y prácticamente lo dejaron. Entonces don Carlos Estarellas también, Avilés, enseñaba historia. Entonces él por el lado de Avilés descendía de los Avilés Cue, entonces una prestigiosa familia guayaquileña. Entonces él contaba que a él le había contado un tío abuelo el drama del fusilamiento del pirata Briones en el gobierno del general José Mario Díaz. Pero a ver, ya que entramos a la parte de los que presidieron el país, vamos por parte, vamos a hacerlo cronológicamente. A ver, yo tengo aquí, mire, estos apuntes que tengo de los que les voy a leer. Ya. Son tomados del libro de Pedro Moncayo, Ya. que él se enfoca mucho en su libro Ecuador de 1825 al 75, y él da mucho detalle de esto. Entonces ya, mire, la batalla de Tarqui, usted me corregirá o me acotará a lo que le voy leyendo yo. Ya. La batalla de Tarqui es la que ya, digamos, la última batalla que libera ya del todo del poderío español, del colonialismo español a América. Es la última batalla, la decisiva. La de Tarqui. La de Tarqui. No, pues. La de Tarqui en 1829, pues es cuando la mar quiere invadir. Entonces ahí se luce el general Flores. Entonces cuando él es criticado,
años después, y estigmatizado como un general ignorante. Perdón. Entonces él dice que no se olviden que él es vencedor de Táchira. La batalla de Ayacucho. Ya. En Ayacucho es la batalla que nos libera de... Esa batalla en la que participaron un grupo conformado por venezolanos, guayaquileños, quiteños, peruanos, pocos de Cebolla. Bueno, es la última batalla que nos libera de España. Ya. De esa batalla, no sé cómo le habrá ido a Flores, pero viene Flores traído hacia acá. Llega en 1824. Ya. Él llega aquí. Ya. En el 28, Perú le declara la guerra a Colombia. ¿Qué pasó? Y yo tengo entendido que en Ayacucho peleó también la Mar. Claro. ¿Y a qué pasó que esos ejércitos La Mar era primo, hermano de José Joaquín de Olmedo. Ya. Entonces eran de distinguidas familias guayaquileñas que el papá de la Mar se fue a fincar para Cuenca, ¿no? Ya. Entonces, pues el problema que tenemos que entender es que todavía no existe el Perú, todavía no existe el Ecuador, ¿no? Entonces esto, como diría pues un famoso político, extraordinario, intelectual. Entonces estábamos en plena vorágine. Entonces, pero ya se veía, eran los intereses económicos del Perú, pero era por la cuestión comercial. Entonces, una vez que se le declara la guerra a la Gran Colombia, entonces el general Flores, que nadie le puede quitar el mérito, de un gran estratega y de un general de la independencia. ¿Y qué función cumplía el general Lamar en ese punto? El general Lamar era también un distinguido militar y que ya luego es el primer presidente de la República del Perú. Claro, pero ya estaba cumpliendo las funciones del presidente. O sea, pero todavía no existía el Perú. O sea, tenemos que estudiar bien eso. Claro. Porque eso estaba en formación. Entonces, por ejemplo, Colombia no existía. No, Granada se le decía. Granada. Granadino se les dice a los... Granada o Santa Fe, Bogotá, etc. Es decir, entonces eso aclara muchos historiadores, que este periodo es un periodo como cuando la mujer está dando a luz, pariendo. Pues porque estaban naciendo estas repúblicas. Irónicamente, ¿no? Al nacer ya como república, al dividirlo, esa es la tragedia. Esa es la tragedia nuestra. ¿Usted considera eso? Claro. O sea, habernos independizado de ese... No, la tragedia es que irónicamente, habiéndonos independizado, entonces el sueño de Bolívar era formar una gran confederación. Así es. El de Miranda también, porque él veía en los Estados Unidos, él veía un peligro, pero él admiraba mucho esa sociedad tan organizada, ¿no? Entonces él decía que unidos podíamos frentear cualquier cosa. O sea, cuando ya en 1830 sabemos que se desintegra la Gran Colombia, que la Gran Colombia en realidad de verdad nunca funcionó. Es verdad. Entonces era una especie de ficción. Entonces ahí se da pues lo que muchas autoridades ya se acostumbraron, pues venía una orden de Quito de una vez independizada. Mire, En Guayaquil, entonces decían se acata pero no se cumple. Vamos a hacer una pausa un ratito. Bueno, continuamos. Yo le estaba diciendo que, a ver,
En 1829, Sucre derrota a los peruanos en la batalla de Tarqui. Sí, con Ya, eso. ya. Pero con el general Flores. Él fue un destacado estratega en esa batalla. Claro, nadie. Eso nadie se lo puede quitar. No, es que él reclamaba cuando digamos García Moreno, antes de hacer la alianza con él, entonces lo ponían por la pata de los caballos, que hacía sapo ignorante, entonces él ya se había autocultivado. Y él decía que no se olviden que él es un general de la independencia. Entonces en eso nadie le puede quitar, ¿no? Y los méritos de patriota y todo. ¿No? Ya, entonces, en el 29 la batalla de Tarqui. Ya. En el 30, el 4 de junio de 1830, matan a Sucre Claro, Berruecos. en Berruecos. Ya, luego de separar al Ecuador de Colombia, en 1830, Flores convocó al pueblo a elecciones para nombrar la Convención Nacional que debía dar la Constitución y las leyes orgánicas del nuevo Estado. Eso es cierto. Ya, la Constitución ecuatoriana fue hecha a la medida de Flores, ya que permitía a un extranjero ser presidente si estaba casado con una ecuatoriana. Ahí está el detalle. A medida de él. Claro. ¿Con quién se casó Flores? El general Flores se casa en 1824 con una distinguida dama de la alta sociedad de Quito, que era doña Mercedes Gijón y Viván, que eran descendientes de los marqueses de creo que era Puño en Rostro, ¿no? Entonces eran dueños de casi gran parte de la Sierra Norte, grandes. Entonces todos estos grandes señores, propietarios, terratenientes, estaban, por ejemplo, una vez que terminó la guerra de la independencia, estaban en manos de la soldadesca extranjera. ¿Sí? Entonces muchos de ellos, digamos, pues, lograron estas Alianzas matrimoniales. Y con la situación, con la aclaración especial de que el general Flores no era un hombre desengañado, era un hombre que ya empezó a pulirse y ya pues él se casa jovencito de 24 años. La esposa, ¿qué edad habrá tenido? La esposa creo que era mayor de 8 años. Ya. Y era una medida solterona ya entonces. Claro, entonces ¿qué pasa? Que, por ejemplo, él es el papá de una distinguida, él es el progenitor de una distinguida familia, ¿no? De los Flores Gijón. Entonces sobresale don Antonio Flores Gijón, porque es el primer hijo de un presidente que nace en el Palacio Galón de Lepe en 1833. Entonces Flores tuvo el cuidado de mandarlo a estudiar a Europa. Entonces ya don Antonio Flores Gijón, digamos, un personaje. Entonces cuando sube García Moreno y lo que es la política, ¿no? Porque no lo podía ver García Moreno a Flores. No lo podía ver. Entonces, en vista de que el Ecuador iba a desaparecer en 1859, entonces Flores, que quería regresar, acuérdense que luego el 6 de marzo de 1845 es expulsado y nunca pudo regresar, porque Urbina no lo dejaba regresar, entonces no lo dejaba regresar. Pero, ¿A quién no lo dejaba A regresar? Flores. ¿De dónde? Del exilio, entonces ¿De dónde? ¿En qué? él Se estuvo en España también. él en España, ahí organizó pues que pretendió invadirnos con España, claro, en Inglaterra, digamos en el Perú, en Chile, entonces organizaba flotas y tantas sí. cosas, Sí, sí. inclusive El él, billete se manda. entonces inclusive, pero es que lo que ofrecía él era que
inclusive pretendió poner a un heredero de la corona española, ¿no? Pero mire, esa es la parte, quisiera que no, porque mire, estamos de Flores, nos vamos a Urbina, mire, han pasado ¿cuántos? 30 años, bueno, 25 años. Mire, a ver. Pero es que Flores, perdón, ya, el general Urbina, él nace en 1808. Entonces el general Urbina, y al igual que don Francisco Aguirre Abate, le tocó circunstancialmente, que nace en 1808 también, le tocó circunstancialmente ver la batalla de Pichincha, ¿no? Entonces el general Urbina, que era un joven ya, a ver, 8, 14 años, le tocó ver eso, eso lo marcó. Entonces por ahí mismo se vino acá a Guayaquil un niño solo, que era prácticamente porque él era hijo natural. Entonces llega acá a Guayaquil y ya pues, a ver, ya el general Illingworth había fundado la escuela náutica, él es uno de los primeros alumnos de la escuela náutica. Y posteriormente, ya cuando en 1830 llega al gobierno el general Urbina, que era pues un joven teniente que Pero mira, un ratito. se convierte en engreído del general Flores. Pero antes de irnos allá, a ver, ya que menciona a Illingworth, hubieron 2 protestas con la elección de Flores, dice, según mis apuntes tomados de Pedro Moncayo, que el general Sáenz, como intendente del departamento de Quito, y el general Illingworth, comandante general de la postal de Guayaquil, hicieron 2 protestas. Luego empiezan una serie, o sea, desde el comienzo hubo fricciones con el gobierno de Flores. Claro, es que la gente, es que Flores ya venía cometiendo una serie de abusos. Claro, yo leía que desde que él llegó ya empezó a suprimir la libertad de prensa hacia... No, pues después se da el caso del Quiteño Libre y tantas cosas, ¿no? ¿Qué pasó con Quiteño Libre? Él cerró el periódico. Y mira, caro, entonces no quería decir que no estaban jugando, ¿no? A ver, mire, aquí tengo otro dato. El 28 de noviembre de 1830, todas las tropas que guarnecían los departamentos del Guayas y de Cuenca se sublevaron, proclamando el nombre del Libertador y la unidad de Colombia. Y para llevar adelante este movimiento, nombraron de director y de comandante en general, comandante en jefe al general Luis Urdaneta, y proclamaron jefe supremo de la nación a Bolívar. Ya, pero es que ellos, ¿en qué fecha? Esto es en noviembre de 1830. Aún estaba vivo Y Bolívar. Bolívar muere el 7 de diciembre de 1830. O sea, claro, eso fue lo que después hizo que Urdaneta lo impulsó a hacer un convenio con... Claro, entonces, pero pues, ¿qué le digo? Pues, o sea, este era un proceso... efervescente, digamos. Claro, entonces, y agravado a que, digamos, las noticias, pues, llegaban tarde. Sí. Entonces, pues, porque a Flores sí le tocó vivir ya el cambio, ¿no? Cuando ya Morse descubre, inventa, no descubre, el telégrafo, que revoluciona, ¿no? Con el alfabeto Morse, entonces, etcétera, etcétera. Ya los viajes en vapor, bla, 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 que eso no alcanzó Bolívar ni Sucre, ¿no? Ya. Entonces, pues por este levantamiento, pero era por gente que, según lo que yo he leído, pues el general Illingworth era parte de la cuota de la pérfida Albión, como le llamaba Napoleón, a Inglaterra. Claro. Porque, por ejemplo, en todas estas batallas de la independencia lucharon muchos ingleses más que todo, entonces de Albión. Entonces el general Illingworth es uno de esos. ¿A qué se refiere con el peón? Albión. ¿Quién es? Albión, yo de ser por algo, por demasiado blanco, porque me imagino. ¿No?
Entonces Napoleón Bonaparte decía la pérfida Albión. De los blanquitos. Me imagino, porque digamos, pues los anglosajones, ellos tienen así, se raspa con toda pues la descendencia de vikinga y todos esos bárbaros, ¿no? Entonces, con ellos los celtas y tantas cosas. Entonces, me imagino, yo estoy, digamos... Pero la cosa es que es un decir, la pérfida de Albión es un decir. Entonces, Ya, usted ingleses eran Illingworth, inglés era Stack, Ya. inglés era el otro, eran Stack y el otro, por ejemplo, Illingworth se casó con una distinguida dama que se llama Mercedes de Cimavilla, ¿no? Y Cosío, que era dueña de una hacienda. El general Stack se casó con doña Antonieta Flores. Siempre bien casados estos generales. Ya, mire, ahora. Y el otro, espérese que lo tengo aquí. Sí, que eran tres, pero metían bien, pues. Ok, ya. Bueno, empezamos convulsionados desde el comienzo. Sí. Desde el nacimiento de nuestra vida republicana. Por eso la grandeza, pues, don Vicente Rocafuerte, que se justifica. Inclusive la crueldad de García Moreno. Yo comprendo su punto, porque había muchas cosas que poner en cintura, muchas cosas No, que hijo, aquí ahorita estábamos conversando y ya salíamos, ya se había declarado una revolución. Y si nos descuidábamos, nos fusilaban. ¿Sí? Entonces dice que don Vicente inclusive fusiló más. Ya que lo mencionó a Vicente Rocafuerte, se cuenta, para seguir esta cronología, que cuando regresa Vicente Rocafuerte del extranjero, el pueblo y el quiteño libre lo exaltaron como el líder del Partido Nacional. Y Rocafuerte empezó a hacer frente a la corrupción de Flores y se presentó como abogado del padre de una niña a quien el coronel Casanova, que era uno de los protegidos de Flores, había perjudicado. ¿Usted ha escuchado esa historia? Claro. O sea, eso también pone en evidencia como que aquí la ley de la selva, ¿no? Ellos hacían lo que les daba la gana. Pues sí, cuando el padre Solano excomulga a unos periodistas, Rocafuerte lo manda a coger preso a Solano. ¿Qué pasa? Al padre Fray Vicente Solano, que era un clérigo abusivo, pero era una eminencia, ¿no? Ya. Entonces, no sé por qué artículo que sacaron, creo que Quiteño Libre, qué sé yo, entonces los excomulga. Y en la excomunión en aquella época. Entonces Rocafuerte pues le manda Lo pone en cintura. Sí, y le dice que lo mete preso. Entonces y después él aclara, ¿no? De que por qué, por ejemplo, él era partidario del palo y más palo, ¿no? Porque se encontraba con falsificadores de moneda, se encontraba con revolucionarios. Ya, bueno, ahora, entramos en Rocafuerte, ya. Hubo un tire y afloje con Rocafuerte, que estaba aquí en Guayaquil, y Flores en Quito, y había también y esto estoy leyendo de memoria, o sea, bueno, esto estoy hablando de memoria, lo que leí, que había un grupo que apoyaba a Rocafuerte, que estaban en un barco aquí en las orillas y que respaldaban a Rocafuerte, pero que después como él los apoyaba o eran respaldados por Rocafuerte. Mete preso Flores a Rocafuerte y lo tiene preso, y después como que pactan, y después que hacen esa especie de pacto, que quienes primero apoyaban a Rocafuerte ya lo vieron con malos ojos, como que se había vendido a Flores. Hubo todo un teje y maneje. ¿Qué pasó ahí? No, pues es que pues, vuelvo a repetir, tenemos que ubicar. Ya. Entonces Rocafuerte era, digamos, una de las familias más, digamos, más pudientes. Influyentes y pudientes. Entonces él viajó muchísimo. Entonces se educó en Europa, él visitó mucho los Estados Unidos. Él inclusive fue, digamos, ministro del naciente Estado de México, hasta que se declara emperador Iturbide. Entonces él hizo la gestión en Inglaterra, los negocios, todas esas cosas.
Porque todavía, eso era en 1823. Entonces todavía no teníamos la tragedia de dividirnos. Ya. Entonces, por ejemplo, Olmedo representó a lo que actualmente es el Perú, ¿no? En las Cortes de Cádiz. No en No. las negociaciones en Inglaterra. Ya Ah. una vez Claro. declarado que es república, ¿no? Sí, y Rocafuerte, entonces Rocafuerte también interviene. Entonces ya viene Iturbide y se proclama emperador. Entonces tiene que salir pisado. Entonces el secretario de él era don Pedro Caro, que era un jovencito. Entonces por eso que le digo, ya Rocafuerte venía con una experiencia. Entonces ya huyendo de México, es atrapado ahí en Yucatán, como en Veracruz, por un guerrillero ignorante. Y le trataba de explicar que ya ella no tenía nada que hacer y lo iban a fusilar. Ya lo tenía ¿A que Rocafuerte? sí. Ah, Entonces dicen que don Pedro Caro, que era un muchacho de 18 años, que era el secretario de él, que le da una arenga, pues este hombre. ¿Que le da una qué? Arenga, le habla Ya. a la bestia esa Hmm. del al que lo quería supuestamente. es que ella le dijo que era gente ignorante. Entonces que le explique y todo, entonces que logra convencer. Entonces viene acá, entonces ahí O sea, es que que- se salvó de morir Rocafuerte. Eso es verídico. ¿Sí? Claro, es histórico. Entonces decían porque como don Pedro Caro, que era un hombre muy culto, inclusive él era misógino, no era homosexual, era misógino. Ya. Tenía aversión a las mujeres, pero no era. No. Y dicen que don Vicente Rocafuerte también, pero no era homosexual. Entonces la pregunta es de que cómo este hombre se separaba, porque don Pedro Carbo se enfrentaba con García Moreno, man. Ah, Que eso también Pedro era, Carbo. claro, eso era también Pero pisando Caro la- era mucho más joven. No, pues Pedro Caro era mayor. Mayor Que García Moreno nace en ya. 1821, 24 de mayo. Porque no Y fue. don Pedro Carbo nace en 1813. Ah, ya. Claro, entonces, ahora que los dos descendían de distinguidas familias, ¿no? Entonces, esta gente venía con esas experiencias, o sea, en serio, por un quítame estas pajas, por un quítame estas pajas lo fusilaron. No le digo lo que le iba a pasar en el estado de Ya. Guerrero. Le va a fusilar este hombre un alzado de eso, un general de eso. O sea, esa gente Pero mi pregunta es, ¿hubo o no hubo tal pacto entre García Moreno y Rocafuerte? entre ¿Por qué Rocafuerte, Flores y Rocafuerte? pero obligado por las circunstancias, porque digamos, lo iban a fusilar a Rocafuerte. O sea, si hubo tal pacto. Lo iban a fusilar, pero Flores no era ningún tonto, porque sabía que Vicente Rocafuerte tenía mucha aceptación en la costa. En Guayaquil era Sí, entonces muy querido. Era comprarse un problema, fusilarlo. Claro, entonces él mejor pensó lo que le decía, pues lo que le dijo González Suárez a los liberales, a los conservadores, ¿no? ¿Qué le dijo? O sea, porque les daban hasta por las orejas, pues entonces fueron a quejarse. Entonces, dice, ¿qué hacemos, señor? Con los liberales. Entonces él le dijo, no sea liberal. Más fácil. Y ahí viene pues ya toda esa gente. Entonces acá, o sea, pues Flores dio muestra de tolerancia, inclusive lo dejó gobernar un año de facto en 1834 a Flores, a Rocafuerte. Y Rocafuerte gobierna de 1835 a 1839. Ya. Entonces tenían una relación muy fluida, inclusive don Vicente Rocafuerte era padrino de los hijos de él. O sea, fueron enemigos al comienzo y después fueron cercanos. Pero digamos, no se obligaba por las circunstancias.
O sea, pero el nivel de hipocresía llegaba hasta O sea, para pero hacerse... el sacrificio que hizo Rocafuerte por el hacer. Porque, por ejemplo, después lo que hace, pues cuando ya es presidente de la República, entonces en el gobierno de Flores, ya aquí venían en esas epidemias, todo estaba agotado, entonces se deja nombrar gobernador, se deja bajar la espalda, pero por amor a su ciudad. Entonces dicen que en esa actuación del que es quizás la más hermosa y noble para la epidemia de la fiebre amarilla, que solamente se compara con San Carlos de Borromeo, ¿no? Entonces él dice, bueno, si se mueren todos, bueno, yo seré el último. Entonces le mando una carta al general Flores. Entonces eso era muestra de desprendimiento y que le sorprendían a Flores. Ahora miren, a ver, antes de llegar a ese punto, Pero abusivo don Vicente también. era abusivo, Entonces no lo quería el general Urbina, que era protegido de Flores. Era un muchacho protegido. Pues. Ya. Y Urbina le hace la grande ¿cómo es? Rocafort. Porque Flores lo había nombrado gobernador y todo de Manaví. A Urbina. Claro, que se le vira. Y es gracias a los ejércitos de Urbina que triunfa la revolución. Ya vamos allá, a ver. Esto es lo que tengo yo. Y de ahí se convierte en el enemigo más grande, mire lo que es la historia, la política. El protegido se convirtió en su más grande enemigo. Pero ahí es más agradecido por Urbina. Ahora, antes de ir para allá, porque es que hay tantas cosas aquí en el medio. Oh, hermoso. Mire, a ver, No las en 1834, en Pero quiero 1834, hacer una pregunta, Juanita. sí, sí. Mire que está grabado, doctor. No, Ya se fregó, ya quedó grabado eso. Mire, Juanita es la historia. claro que sí, ya, mire. En 1834 Flores era el presidente. O sea, como de facto. Ya, pero no en todo el Ecuador se reconocía su autoridad, exacto. Claro, Ya. claro. Ahora, a los rebeldes de Guayaquil los controló, ya, yo un poco interpretando las palabras de Pedro Moncayo, cuando le cede la presidencia a Vicente Rocafuerte, Claro, que era parte del pacto. claro, es que digamos, inclusive eso se llamó la guerra de los chihuahuas, ¿no? Porque, ¿Los de qué? los chihuahuas. Chihuahuas, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque Rocafuerte había estado muchos años en México, ¿no? Ah, Ya, entonces eso tenía que ver porque los chihuahuas son perritos chiquitos. Entonces, o sea, eso me contaba a mí mi maestro, don Carlos Estarellas Avilés. lujo de maestro. Que digamos, eso pues, o sea, él contaba lo que se contaba, ¿no? Ya. Que podía tener pues asidero y tantas cosas. Entonces... ¿Qué le contaba respecto a ese entonces, punto? Él contaba que Rocafuerte fue capturado en Puná, donde se había refugiado, porque lo vendieron. Ah, lo delataron. Entonces lo trajeron acá a Guayaquil y eso era... Pero alguien intercedió y conversó con Flores y también, como te dice, se había dado cuenta pues de que se iba a meter en un problemón, pues, porque él no iba a fusilar, pues, pintar en la pared. Entonces ahí pues se hace este pacto. Entonces Rocafuerte gobierna de facto en todo 1834, porque una parte del naciente Ecuador, ¿no? Ya. El naciente Ecuador no aceptaba por Rocafuerte. Ya, así como tampoco antes aceptaban a Flores. Ya, y déjeme Pero decir. es porque esto era un desorden, porque Exacto. recién esto estaba... En formación. Como quien dice, usted está cuando recién... Mire, está aquí haciendo tengo otros pacto. nombres yo. Un tal Valdivieso, Claro. jefe de los departamentos de Quito y de Cuenca. Claro, es que el general Valdivieso... ¿Quién era ese? Él es el causante de la batalla de Miñarica. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A él y donde vence Flores, en el gobierno de don Vicente Rocafuerte. Ya. Porque Valdivieso quería plegar a la Gran Colombia
Él era también general de la Gran Colombia. No, pues él era puerpica. O sea, Él era nacido aquí. claro. Ya. Entonces él había sido ministro de Flores. Ya. Entonces este pacto con Rocafuerte, entonces se alza pues Valdivieso. Y si ganaba la batalla de Miñarica, el Ecuador nuevamente era anexado a la Nueva Granada. Entonces de ahí es que Olmedo canta la Oda a Miñarica, que es un canto pindárico, ¿no? Que dicen que es más bonito que la Oda a Junín. Y después él se arrepiente, porque esa oda era una oda al fratricidio. A la lucha entre hermanos. Entonces después él aclara que él se arrepiente de haber escrito el canto a Flores, ¿no? O la oda de Miñarica. Entonces en los arenales de Miñarica, entonces el ejército de Flores vence a Valdivieso. Entonces es una cosa trascendental, porque vuelvo a repetir, si ganaba Valdivieso se acababa lo que estaban haciendo. Ya mire, Valdivieso Cede tuvo la iniciativa de convocar a un Congreso Constituyente, invitando a los 3 departamentos de la República a mandar sus diputados para crear una nueva constitución. Se mandaron comunicación a los pueblos que componen los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, pero solo Quito y Cuenca enviaron diputados. Lo que hizo Rocafuerte fue enviar al ejército liderado por Flores a subyugar a los pueblos. Esa es la batalla de Miñarica. Ya, perfecto. Pero es que analizando eso, entonces lo que quería era, el pretexto de Valdivieso era, digamos, como él había sido ministro de Flores, entonces por encono, tanta cosa, entonces él quería que se anexe, digamos, el naciente Estado a la Nueva Granada, porque ya la Gran Colombia ya, bueno, el tema es que después hay esa constituyente en la que se elige a Rocafuerte presidente. Claro. Pero ¿qué pasó después? Que en 1839 Flores de nuevo reemplaza, sucede a Rocafuerte en la presidencia. Claro. Es como que le prestó la presidencia. No, entonces, o sea, Rocafuerte estaba consciente de eso. Que fue utilizado prácticamente. No él, pero es que tenemos que entender el sacrificio de Rocafuerte. Ya. O sea, El mal menor, digamos, era ese. Rocafuerte había dicho, bueno, ya yo le voy a hacer todo a este animal, porque Rocafuerte es el que pone las primeras bases del país, pues, del Ecuador. Claro, que empieza a moralizar, que empieza a crear la moneda. ¿Cómo los moralizaba? A ver, ¿cómo los moralizaba? ¿Qué bases puso? Como, digamos, él crea los primeros códigos, ¿no? Ya. El código civil, código penal. Él era partidario de eliminar la facultad de jurisprudencia, porque para él los abogados tenían patente de corso. Patente de corso era la que le dio la reina Isabel I a Sir Francis Drake. O sea, el permiso, patente es permiso, Sí. y el corsario es pirata, permiso para robar. De ahí viene la frase patente de corso. Entonces, Sir Francis Drake fue tan noble, ¿pero por qué? Porque le robaba, Drake era pirata, pues vino acá. le robaba a los galeones españoles y le llevaba el oro a Inglaterra. Inglaterra era una isla pobrísima. Entonces Rocafuerte decía que los abogados tenían patente de corso. Ya. Entonces Rocafuerte, al igual que García Moreno, era crear escuelas de artes y oficios. Entonces Rocafuerte crea en 1836 el Colegio para Señoritas San Carlos. Esa era una cosa que casi le cuesta la presidencia de la República, porque trajo el método lancasteriano de los Estados Unidos. Entonces eso era protestante. Entonces, no, este hombre era extraordinario. Entonces, Un hombre de avanzada. de avanzada. Digamos que estaba demasiado avanzado para esa época. Claro, entonces... Pero que reemplazó, ¿a quién le quitó poder con el método de a los curas? Porque ahí No, pues él era anticlerical.
¿quién eran los más perjudicados con la implantación del método lancasteriano en la educación aquí? Bueno, se está perjudicando, digamos, a la curia. Eso es lo que me imaginaba. Entonces ya cuando ya se va a Rocafuerte, entonces nuevamente las cosas vuelven a su estado anterior. Inclusive O sea, al relajo y... se permite, por ejemplo, ya en el gobierno de Rocafuerte, ya pero así, se permite que se lea la Biblia, ¿no? Porque aquí había muchos viajeros como protestantes que regalaban, las vendían, entonces eso era prohibido. Pero en el gobierno de Rocafuerte no señor, no. Y cuidado con andar excomulgando. Cuidado con estar... O sea, esa mano dura hacía falta en esos momentos. No, entonces por eso él decía, ¿no? Que si era necesario dar palos y más palos habría que dar. Y si es necesario fusilar, había que fusilar. Por ejemplo, él cogía falsificadores de moneda. Ya. Tiene que fusilarlo. Sin mucho trámite, fusilarlo también. Y ya la gente empezó ya como quien dice ya a moderarse, ¿no? Porque si no, seguían Claro, en su desbarajuste. exacto. Entonces, por ejemplo, Rocafuerte era partidario de traer, digamos, familias belgas, ¿no? Ya. Y alemanes, porque él tenía el ejemplo de los Estados Unidos, pues, porque él no quería saber nada con nosotros los latinos, porque tenían la religión católica, que eso les impedía. Ya. Entonces no querían venir los belgas ni los alemanes, porque iban a tener aquí un problema terrible pues, con una casta católica que tenía 300 años, ¿no? Una casta, me gusta. Exacto. Entonces con privilegios. Entonces, o sea, Rocafuerte quedó maravillado al visitar los Estados Unidos. Ya, ¿eso en qué año habrá sido? Bueno, Rocafuerte visita los Estados Unidos, 3 veces visita. Lo visita en 1817, lo visita en 1821 y en 1822, 23. Entonces viene maravillado de lo que ve, pues de la organización. Entonces estos estados eran estados, digamos, protestantes. Y yo me he dado cuenta porque he tratado con muchos griegos, ¿no? Porque a ellos no les gusta mentir, Dios santo. Yo no sé si les conté. Sí. No. Y digamos, entonces eso era un referente. Entonces Rocafuerte decía, como decía don Benito Juárez, que fue pues, digamos, un Presidente de México, claro. México, ¿no? Un indio puro, carajo, zapoteca. Entonces cuando él va a los Estados Unidos, ¿no? Evitando que lo fusile Santana, te quedas sorprendido, ¿no? Entonces cuando regresa él dice, yo quisiera aquí que mis paisanos, dice, en vez de estar comprando como es, ceras para los santos, se dediquen a la agricultura. Pero démosle facilidades, démosle parados, y no tanto fanatismo. Entonces Juárez es el que inicia la reforma, lo que hizo Alfaro, eso lo hizo en 1855, Alfaro hace 40 años. Incauta los bienes de la iglesia, que el registro civil. Entonces, por eso es que ese poder desconmensurado que tenía la iglesia sobre el Estado, claro, ha sido uno de los más grandes lastres para la República. Ese es el lastre, porque ya le digo, pues nadie quería venir aquí, pues porque es que la iglesia tenía un poder tal. Pues mire, toda esa gente que podía haber venido, ¿cómo es? Esa gente europea, puede haber venido. Pero ellos eran protestantes, pues y aquí los iban hasta quemar. Regresemos a la parte cronológica, doctor. A ver, entonces, sucede, Flores presidente, luego en una especie de convenio, se sacrifica Rocafuerte, es presidente de Rocafuerte. Y Flores es jefe del ejército, o sea, ¿no? Ya, claro, cuando fue presidente de Rocafuerte, escogió a Flores como jefe del ejército, ya.
ya que fue él el que frenteó a Valdivieso, ya. Entonces, luego que sucede, luego que termina la presidencia de Rocafuerte, regresa Flores al poder a su segunda presidencia. ¿Qué pasó en esa segunda presidencia que después estalló la Revolución de Marzo? Es que ya, pues, ya Flores, Se quiso, creo que, perenizar en el como poder. el que sabemos. Sí. Ya. Entonces, La historia como que es cíclica la historia, ¿no? entonces ya él, en la Constitución de 1843, creo que era. Sí, 43. Entonces pone, porque había la primera Constitución, la de Riobamba, ¿no? La primera. De 1830 fue. Entonces en esta está constitución que se le llamó la Carta Negra. Entonces ahí ponía una serie de condiciones, etcétera, etcétera, y digamos, ya no hablaba de un periodo, ¿no? Entonces él hablaba como... Bueno, como una especie de presidencia vitalicia. Exacto, vitalicia. Y comenzaron los abusos, entonces pues ya no, ya la gente estaba ya realmente ya resentida por tanta cosa. Porque vuelvo a repetir, pues, y vio una soldadesca esa y violaban, se le llevaban todo. Pues. Así de abusivos era. Claro. O sea, el militar tenía muchas prebendas teniendo un militar como presidente. Entonces de ahí que ya fue necesario un movimiento civilista para acabar con el militarismo extranjero. Entonces ahí es que ya le digo, pues empiezan ya los rumores y tantas cosas. Y inclusive el joven Gabriel García Moreno se dice pues que estaba complotado para asesinar al presidente Flores. Eso era por 1840 y por ahí. Mire, se mencionan a los nombres de los generales Wright y Elizalde en esa revolución, Claro. que estaban enemistados pero que hicieron las paces para Claro, enfrentar a Flores. ¿Cómo claro, fue eso? Claro, lógico. Entonces el general Wright y el general Elizalde, y también ahí entra don Diego Noboa y Arteta, que don Francisco Javier Aguirre Abad, que decía que era un señor de un patriota, un hombre, pero de una desmedida ambición por el poder. Diego Noboa. Entonces, Él había sido vicepresidente de... el don Diego Noboa había sido parte del gobierno del 9 de octubre, ¿no? De la Junta. Ya. Él había, digamos, formado parte de muchas instituciones patrióticas, etcétera, etcétera. Pero él siempre quiso ser presidente. Ya. Entonces cuando se da el caso del 6 de marzo de 1845, con la traición que le hace Urbina. Cuénteme, esa es la parte que me interesa, esos detalles. A ver, en este porque Urbina era el engreído del general Flores. Ya, pero tenemos estos personajes. Tenemos de presidente abusivo y con intenciones de ser perenne en el poder a Flores, ya. Tenemos estos nombres. Tenemos a los generales Wright y Elizalde. Tenemos a Urbina y tenemos... Ya, a ver. Estamos hablando, se me apagó la cámara y no sé qué me perdí. Pero vamos un poquito a recapitular rapidito. Estamos hablando de los detalles de la Revolución de Marzo, del 6 de marzo de 1845. Tenemos a Flores como presidente, que quiere hacer vitalicio, quiere perennizarse en el poder, y crispó ya la paciencia del pueblo. Entonces entra en escena Wright, que era inglés, entra Elizalde, que había sido uno de los patriotas de la independencia de Guayaquil, estuvo inclusive en la fragua de Vulcano con su hermano. Y tenemos también a Diego Noboa, que es otro también que fue patriota. Claro, don Diego Noboa y Arteta. Ya. Entonces, el general Urbina, que era jovencito, entonces, El coronel
Coronel Urbina, que era jovencito. jovencito, entonces lo El, manda, el protegido de Flores. entonces lo manda el gobernador a Manaví. Ya. Entonces ya estaba enamorado el general, el coronel José María Urbina, de doña Teresa Jado Urbina. Ah, ya. Pero él era el tío de ella. Tío, Ah, esa era su sobrina de ella. claro, sino que era tío natural de ella. ¿Cómo tío natural? O sea, él era, la mamá de doña Teresa era hermana del general, Ya. pero él era hijo natural, No es reconocido. digamos, en otra señora. Ya, así le Entonces, sé. en la sociedad de la época no existía. Ya. Entonces, el mérito de este hombre es viniendo de eso, diciendo tantas cosas, ¿Dónde llegó? llegar hasta donde llegó. Ya. Entonces, él se prendó de su sobrina, O sea, Teresa. se enamoró perdidamente. Sí, y ella también. Pero ella le puso una condición porque estas eran jodidas. Sí, que hemos conversado de eso. Entonces que él dijo, bueno, yo me caso contigo, pero tú tienes que ser general. Ah, ahí se cumple. Detrás de cada gran hombre, una gran mujer. Entonces, Yo no me voy a casar con un coronel, yo quiero que sea general. Si es que quiere, si no... entonces digamos, ese cambio, Ya. porque Urbina trajo más de 1000 y pico de gente, pues, Manaví. Ya. Tropas. Claro, pues, Que colaboraron con la Revolución de Marzo. claro, pues, de Ah, marzo. esa es la parte que yo Eso no fue conozco. decisivo, porque Urbina bajó, pues, y no puede ser otra cosa porque era a caballo. Ya. Entonces baja por acá, por la zona de Dable, por acá, entonces inclusive, ¿no? Entonces, y también ahí es que muere el que después sería cuñado del general Urbina, el coronel Francisco Jado Urbina. Entonces él fue una víctima de la barbarie de Flores y de Otamendi, ¿Qué barbarie fue esa? porque Jado Urbina, Francisco Jado Urbina, entonces como soldado, entonces él vino a las órdenes de Elizalde a combatir allá en la Virginia. Vinieron en el Guaya y tantas cosas. ¿Dónde fue casi una guerra civil eso? Una guerra civil, pues. Donde hubo tropas de Manabí que se sumaron, Claro, o de sea, Guayaquil. las tropas de Manabí, que eso fue un combo que hizo Urbina. Porque Flores le avisó también, Ya. porque Flores siempre Flores se trincheraba, siempre era en Elvira, En la hacienda de Elvira. sí, en la que era de Anzuate, que Ya. acá la pagó. Ya. Ya, entonces él siempre, porque el gobierno de Rocafuerte, él siempre estaba en Elvira. Apertrechado ahí. Por si en las moscas. Ahí hay una carta que Y no que en esa época el presidente, si salía de Quito, dejaba de ser presidente Claro, dejaba de ser presidente. y asumía el poder vicepresidente. Claro, entonces por eso pues ya si se alejaba 70 kilómetros ya dejaba de ser presidente. Ah, 70 kilómetros ya. Sí. Entonces, por ejemplo, había, por ejemplo, en los juicios, ahora hay las horas judiciales, entonces todavía esperan una hora, pero antes se esperaba una semana, porque era el espacio-tiempo. Que tomaba trasladarse de un sitio a otro en esas circunstancias, ¿no? Exacto. En un país inconexo. Entonces yo alcancé todavía los 7 días, entonces después dijeron no, pues entonces ahí vino la hora judicial. Ya. Pero con ese antecedente. Entonces, Otamendi, que era un coronel de raza negra, ¿no? En Venezuela, de una valentía y una ferocidad terrible. Espéreme un segundito, doctor. Y ya llegó Delia. ¿Mm? Sí. Bueno, a caballo retomamos la parte que se cortó porque falta de espacio. Tuve que borrar vídeos. Bueno, a caballo baja Urbina Con su ejército. desde Manaví, habiéndosele volteado a su jefe, a Flores. Claro. Ya. Entonces Urbina no puede ser de otra manera,
porque en ese tiempo era a caballo o en barco o en canoa. Urbina era líder de las fuerzas manavitas. O Aquí, sea, no, él era el gobernador de Manaví que Ya. lo nombró el general Flores. ya, Entonces el gobernador es el presidente chiquito en cada provincia. casi, ya. Ya. Entonces el coronel Urbina tenía un poder extraordinario. Entonces cuando ya se menciona de esta inconformidad, de esta cosa, entonces él se vira y pliega a favor de los complotados. Entonces él baja de Puerto Viejo, entonces baja lógicamente, pues la parte sur no va a ser de otra manera. Entonces baja por lo que es la península de Santa Elena, por ahí, de ahí se mete por Pedro Caro, por Daule, pero era también para ir apagando todos esos pocos que Ya. están a favor de Flores. Ya. Entonces la ayuda entonces ahí ya se organiza ya el combate directamente contra Flores. Entonces Flores, Una confluencia de fuerzas fue la que... sí, entonces Flores estaba en Quito esperando. Ya. Entonces Otamendi le manda a avisar. Entonces ese aviso, como eso era como en posta, ¿no? Que normalmente eso dura 8 días, entonces en 3 días llega el caballo, día y noche. Entonces Flores baja con su ejército y se apertece la Virginia. ¿Dónde queda la Virginia? La Elvira, en la provincia de Los Ríos, más acá de Babahoyo. Ya. Y más allá quedaba la hacienda Virginia, que era de José Joaquín del Mea. Ya, entonces, en la Elvira, pues ya cuando llega Elizalde, llegan todos los complotados, llega con el coronel Jado Urbina, llegan pues en el vapor Guaya, en otro bailebot, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían la desventaja de llegar, entonces tenían la ventaja de esperar. Entonces se dio una batalla feroz, entonces se retiraron los complotados y lo hieren y lo cogen prisionero, la pierna. Lo hieren en la pierna, entonces se ensañaron con Jado. ¿Sí? Entonces, pues él prácticamente lo dejaron morir de infección. Ya. Entonces, porque Otamendi por orden de Flores lo pasaba al frente a Babahoyo. Ya. Pero ya cuando se mencionaba que venían otra vez ya en el segundo ataque, los complotados, entonces lo bajaban acá, pues, entonces, y lo ponían como quien dice, ahí había cuenta la historia que habían como unas barricas donde se guardaba aguardiente y todo eso. Entonces, pero lo ponían él como carne de cañón, ¿no? Ya. Bueno, entonces se daban estos eventos y a la final, pues ya en el segundo gran combate, entonces salen triunfantes pues los alzaban. Ya. Entonces, pues ahí que Empiezan las negociaciones. sí está el famoso tratado de la Virginia de Elvira. La Virginia. Entonces, el general Flores, él puso sus condiciones, ¿no? Entonces, Lo dejaron irse, ¿no? Sino, él se embarcó en rumbo a Panamá. pero es que, o sea, como quien dice, a Flores le metieron el dedo en la oreja, Ya. A ver, cuénteme eso. porque él exigió una renta de 20,000 pesos, le exigió esto, que otro. Para poder irse. Para dejar el poder. Dijo, está bien. Y después... Y yo regreso después de 8 años, está bien. Y después pues, prácticamente le anularon todo. No le pasaron ninguna renta. Al principio. Ya. Entonces, Estaba ardido, con razón quería invadir el país nuevo. entonces pero este hombre había llevado, Era conchudo. Después de lo que había robado, quería Sí, más renta sí, ya. entonces, por ejemplo, él era dueño, pues, y por el lado de la mujer, pues era dueño de Media Sierra. A ver, mira lo que tengo aquí yo. Dice, el 24 de
de junio de 1845 se fue Flores a Panamá, ¿no? Ya quedó un gobierno provisorio que se ocupó en la pacificación y organización del país. Claro, pues ahí el triunvirato pues, que se forma provisional ¿cómo es? De don Diego Novoa, de don Vicente Ramón Roca y de quién era el otro. Entonces que a la gente del interior no le gustaba porque los eran guayaquileños. Ah, ¿Sí? ya. Que a ver, dice que el 11 de julio ese gobierno provisorio dio un decreto convocando a elecciones al pueblo para nombrar una constituyente, Claro. conservando las condiciones que habían servido de base a las asambleas anteriores. Esa asamblea se disolvió el 3 de enero de 1846. Claro. Ya, ahí fue que sube a la presidencia Roca. Claro. ¿Cuál fue el tejimaneje En ahí? Cuenca. En Cuenca. En Cuenca. ¿Cómo fue eso? A ver. Entonces ahí es porque los dos candidatos eran Roca, que era un comerciante, y el doctor José Joaquín del Medio. Pero eso fue a principios de 1846, el doctor Olmedo fallece en 1847. Ya. Entonces él tenía serios quebrantos. Entonces, O sea, el Casito se convierte en el cuarto presidente del Ecuador si no se muere Olmedo. claro, no, pero, o sea, el doctor ya dicen que se lo veía, pues. Acabadito ya. Acabado. Ya. Entonces, la gente estaba consciente, pues, de que. No hubiera durado. No, y que querían una persona Ya, de más temple. más temple. Era falta en esos momentos convulsionados. Entonces, pero esto siempre quedaba empatado. Quedaba empatado. Ya. Entonces apoyaba la candidatura de Olmedo, don Vicente Roca. Ya. Entonces, mire lo que es la historia, ¿no? A ver. Entonces, tenía que haber un voto dirimente. Entonces, después de más de 80 votaciones, quedaban tablas, que esto, que este otro. Entonces, el coronel José María Vallejo, entonces, tiene que destrampar eso y votó por Roca. por Roca. Ya. Entonces, años después, porque García Moreno era partidario de que sea pues, presidente de Roca, pues, Olmedo, Ah, el joven García Moreno. ya. En 1846 ya García Moreno tenía 25 años. Y ya se había casado pues, con una vieja fea de billetes, la bella Rosa Casio de Martel. O sea, acaso mi familia. De familia, eran los señores de Guachalá. Eran dueños también de Media Sierra Norte. Entonces dicen que esta señora era bien desengañada. Feita, feita. Entonces, se casó hasta por poder. Entonces a García Moreno, don Manuel de Acazui, que fue el vicepresidente, O sea, su suegro. no, el vicepresidente era el cuñado, Ah, el cuñado ya. y don Roberto Acazui también cuñado, que lo quería mucho García Moreno. Ya. Pero don Manuel de Acazui no lo quería porque decía que era un oportunista, Y quizás no le faltaba un razón. cazafortuna, que era un limpio. Y que García Moreno era de la gente de bien de Guayaquil, pero para que vea usted lo que eran esos aristócratas. No las alcanzábamos nosotros. No. Comerciantes de pata al suelo. Sí, exacto. Oportunista. Bueno, Ya. entonces ese voto dirimente permitió que asuma la primera magistratura don Vicente Ramón Roca. Ya. Entonces ahí fue que exclamó pues Rocafuerte, ¿no? Se prefirió la vara del mercader a la lira del poeta. La vara del mercader porque don Vicente Ramón Roca era un famoso comerciante, mercader. Entonces la vara, por vara, yo alcancé de niño la vara, palo, la vara y hasta en el campo hasta ahora sí.
Hay como 20 varas para allá. ¿Sabes lo que me parece curioso? Sí. Si Olmedo, cuando era joven, no aceptó ser el líder de los patriotas revolucionarios, que era también en ese momento hacía falta manejo, o sea, conocer, a ver, conocimientos militares, que Es dirija que, militar. que él no era militar, pues él aclaraba eso. Ok, ya, ok, perfecto. Pero eso, ahí va Y- mi y reflexión. él sabía que eso era tan delicado, porque él tenía miedo que vengan los españoles. Ya, ok, pero Entonces, ¿qué iba a hacer él? está bien, pero justamente por eso va mi reflexión. En ese momento que había una convulsión militar, Ya. que hacía falta tomar decisiones que involucraban movimientos militares de tropas, él, y siendo joven, se rehúsa. Y acá de viejo, o sea, él de joven, declina aceptar liderar a un grupo que habían civiles y militares para tumbar un poder militar, y acá de viejo y cansado quiere ser presidente del país, algo más convulsionado. No, pero prácticamente era obligado. O sea, tampoco hubiera querido él. Ah, ya, ahí me la aclara. No. O sea, la grandeza del medio fue que no tuvo esa ambición. La grandeza del sí. Porque, por ejemplo, él fue el primer vicepresidente de la Conflores. Entonces, él fue el primer presidente de la Republiquita. A ver, mira lo que tengo aquí en mis apuntes. Entonces, pero Olmedo razonaba A ver. en lo del 9 de octubre. Esa parte sí la comprendo yo. Y no, pues, Tiene sentido, tiene sentido. ahora acá la pregunta es lícita, pero es que Rocafuerte que era jodido. Prácticamente Rocafuerte lo llegaba con el miedo que vaya a ser presidente. Digamos, pero Rocafuerte estaba abollado también, porque Rocafuerte también, Olmedo muere en febrero del 47 y Rocafuerte muere en mayo del 47. Uno tras otro orden. Rocafuerte muere en Lima y Olmedo aquí. ¿De qué edades los dos? Don José Joaquín de Olmedo murió de 67 años y don Vicente Rocafuerte murió de 64. Entonces dicen pues que eso sí fue una pérdida para la naciente república. Una pérdida casi irreparable. Claro, después de los años traen la ceniza de Rocafuerte de Lima, pues. Fue todo un evento eso. Exacto, entonces por ejemplo quienes conocieron a Olmedo, entonces dice un viajero que fue a visitar a Manuelito Sáenz y Olmedo ya enfermo la fue a visitar también a Paita. Mientras Rocafuerte la expulsó, Olmedo la fue a visitar. Es que el hijo de don Vicente era jodido, pero Y misógino, te dice que era y misógino. autoritario. Por eso es que se casa pues ya casi 60 años con doña Baltasara Calderón Carraico. Porque también yo le voy a hacer unos escritos donde decían este hombre que no puede tener hijos. Y eso le rodaba a Rocafuerte. Le daba lo mismo que... Era como cuando a don Eloy Alfaro le decían, este es el hijo de la Yuiñichisca, un zambo, negro, un cholo, pata al suelo. Es claro, esos los serranos, esos de Alcurnia que lo miraban así, ¿no? Ya, pero al general eso no, y eso le picaba más. Y yo no escogí eso. Y él era medio colorado, No, me trigueño. era trigueñón. Pero las facciones son Tiene parte de la mamá, pues la mamá era doña Natividad Delgado López, que no era Delgado sino Quijije. Ya. Entonces era de sangre vernácula, que él nunca la negó. Porque alguien quiso ofenderlo alguna vez, pues, entonces que sí, que por aquí. Y ahí sí, así cuál es. ¿A usted qué se refiere con sangre vernácula? Nuestra, sangre nativa, Ya, porque es de indio. india. Entonces yo le voy a enseñar una foto de doña Natividad, que es el su rostro. Mm. Pero ya le digo, pues, el general
el referente de él fue su madre. Antes de irnos para allá, no vayamos tan lejos. A ver, vamos a seguir la cronología. A ver. Estamos hablando de que todos estos grandes hombres se los quería. Sí, bueno, hubo una pérdida para el país cuando murieron Olmedo y Rocafort. Entonces ahí viene pues el problema de don Manuel Ascasuy, porque al terminar el periodo de Roca, Ya. entonces quedó ese vacío. Entonces García Moreno, pese a que no se jalaba bien con don Manuel de Ascasuy, dice que se avispe y que como vicepresidente asuma la primera magistratura y fue presidente. A todo esto, ya qué papeles, qué cargos públicos desempeñaba García Moreno ya en esa época. Bueno, García Moreno en esa época todavía pues él ya era, digamos, como una especie de concejal, estaba interviniendo en política. Era un hombre de una inteligencia y bien para en serio. ¿Usted quién cree que ha tenido más temple así, más firmeza? ¿García Moreno o Rocafuerte? Los dos. Los dos, ¿no? Porque dicen que, por ejemplo, cuando la crisis de 1860, Con el Perú, el bloqueo. claro, entonces ya pues, García Moreno fue a un barco español a pedirle porque la ayuda, esta cosa, y exigirle. Y que el capitán ese español no le paró ni bola. Entonces le dijo, oye, yo te estoy hablando como encargado del poder, pero si no me atiendes me vas a atender como que le metió cachetas y Eso ya dice bastante de qué tipo de personas hablamos. también a don Benjamín Carrión ¿Qué pasó ahí? Palacio, que también se alzó por 1859 a ser el Estado Federal de Loja, el otro. Ya. Le mandó una carta. Usted tiene que definirse, que no estamos para medias tintas. Y si no se define, yo lo voy a ver. Entonces, no, que era un hombre, no, o sea, eso, hay una obra extraordinaria que es casi póstuma de Rodríguez Castelo, que es una eminencia, ¿no? Que murió en 2018, 17. García Moreno, como 400 páginas. Entonces, yo siempre le hacía trabajo a un sobrino, tienen plata. Ya. Digo que por aquí, que te va a estar comprarme el de García Moreno. Como una hija de puta que es. Entonces Rodríguez Castelo dice que él, ¿por qué escribe de García Moreno? Analizando. Inclusive don Pedro Moncayo. También había un famoso escritor socialista como que le escribió una biografía sobre García Moreno. Porque poniéndose, o sea, en las circunstancias, en esa vorágine, en ese imperio del odio, entonces tenía que ser una persona. ¿Qué tan valiente habrá sido él que él vino a caballos de la sierra a frentear a los que lo querían derrocar? Pues, se embarcó él mismo, compró ese buque a los ingleses, exacto, y lo fue y hundió el otro buque. Claro, exacto. Y después lo fusiló a todos esos. Entonces ahí viene lo de El doctor, el abogado argentino. No, lo de el que hizo ganar a Roca, el de Vallejo. Ya. Entonces fusiló allá coronel Vallejo. Mire, nosotros Hay un artículo del doctor Mario, entonces si ha sido tatarabuelo, después le pregunté. Mire, camino acá conversábamos nosotros de Friedrich Hasaurek, encargado de negocios de Estados Unidos, ¿verdad? Él menciona a García Moreno. ¿Sabe qué dice?
O sea, él muy medido, muy equilibrado en decir lo malo, pero sin dejar de decir lo bueno. ¿Sabe qué dice? Que yo lo tengo aquí grabado. Quizás el hombre más valiente de Sudamérica, ¿no? De Sudamérica. A esa altura lo pone García Moreno a Saurek. No, pues es que García Moreno, por ejemplo, de su plata. Pues cuando manda a Antonio Flores, ¿no?, a los Estados Unidos a traer a los ingenieros americanos, ¿no?, para que hagan Empieza en el ferrocarril. Entonces eso en 1862. Pues se trae a Antonio Flores, el hijo del general Flores, ¿no? Y en 1854-59 su hermano Pedro Pablo Mayor se casa en Guayaquil con doña Virginia Flores. El hijo de García Moreno. El hermano mayor de García Moreno se casa con doña Virginia, la hija del general Flores. Entonces, Mira esa alianza. ¿pero por qué? Porque Flores tuvo un gesto hermoso, porque sabía que el Ecuador iba a desaparecer y puso su espada. ¿Cómo es eso? A ver. O sea, Flores, él quería regresar al Ecuador y no podía, no lo iban a dejar. Ya. Entonces, viendo que había esta situación y que ya la cuestión era que el Ecuador desaparecía. ¿Por qué? Por lo de Perú. Lo del Perú, pues, Ya. claro, desaparecía. Entonces, porque García Moreno solo pues no podía organizar, porque, digamos, él primeramente no era soldado, lo que era hombre. Sí. Se metía. Entonces García Moreno, ya como se había casado la hija del general Flores, doña Virginia Flores, iba con Pedro Pablo García Moreno, el hermano mayor, comerciante que había hecho plata. Entonces ya hacen la alianza. Entonces el general Flores, él dice, ¿no?, que a veces García Moreno pues era muy, o sea, que decía al general Urbina. No le perdonó haber expulsado a los jesuitas en 1850. A ver, entonces, Era de rencor, García. como el que sabemos. Sí, de rencor. Este animal, pero desgraciadamente este ha sido un ladrón, porque como García Moreno nunca. Era muy pulcro con eso. Lo mismo lo de Alfaro. Esos eran prohombres, parece. No. Cuando se iba a hacer el ferrocarril, que Harman le trajo un billete de comisión, que le hicieron el oísto. No, y eso era lícito, o sea, todo contrato tiene usted su. Es como que usted, yo le digo a David, véndame esa casa, su comisión es tanto. Cuando le está no sé cuánto, pues son libras esterlinas de ese billete. No, que eso no, porque usted no me conoce, yo lo perdono. Así le respondió lo del Faro a Harman. Sí. Mire, Porque usted no me conoce, yo lo perdono.